bienvenidos a Mundo 2020. En el programa de hoy hablaremos sobre el papel de China en el contexto internacional y sus vínculos con Cuba, primer país del hemisferio occidental que reconoció en 1960 al gobierno de la República Popular China como único representante legítimo de esa nación. Actualmente, el gigante asiático es un factor de equilibrio y de salvaguarda de la paz mundial. Es una potencia con un peso político, económico y tecnológico cada vez mayor, lo cual ha conllevado a Estados Unidos a declararla como su principal rival estratégico a nivel global, especialmente en lo que ellos denominan región del Indo-Pacífico. En los próximos minutos, el embajador José Ramón Cabañas, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional, conversará sobre el papel geoestratégico de China con el embajador de La Habana en Beijing, Carlos Miguel Pereira, un conocedor de la región asiática. Saludos a ambos y adelante. Saludos a todos. En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad de poder participar en este importante espacio que en muy breve tiempo se ha ganado la preferencia de los televidentes y de los cibernautas, no solo en Cuba, sino también en otros países del mundo, reflejo de la buena salud de la que goza hoy nuestra academia. Sí, embajador, en la prensa estadounidense existen campañas permanentes. Es raro el día que no se publica alguna noticia negativa en relación con China, desde aspectos estratégicos hasta aspectos muy puntuales. Sin embargo, sabemos que la relación entre Estados Unidos y China son los dos principales socios comerciales del mundo. Hay temas vinculados en las inversiones mutuas, etc. Desde el lado de China, no solo de la China oficial, sino de la China como país, ¿qué apreciación hay respecto a esa relación con Estados Unidos? Algunos académicos tratan de presentar este tema o la esencia de este enfrentamiento como una disputa por la hegemonía en diversos ámbitos, sobre todo en el ámbito económico, tecnológico, lo que nos parece una apreciación sobredimensionada y dirigida a justificar más que todo la famosa teoría de la amenaza china. Una mirada a lo sucedido en los últimos años bastaría para comprobar que las estrategias seguidas por las administraciones norteamericanas han fracasado en su intento de detener al gigante asiático. Trump, por ejemplo, apostó con fuerza a la manipulación, a sembrar el caos, tratando de pescar en ríos revueltos, como dice un viejo refrán chino. Trató de conducir el conflicto hacia extremismos ideológicos, estigmatizar al Partido Comunista de China como el principal enemigo de Estados Unidos, proyección que de alguna manera reavivó los escenarios de la Guerra Fría y elevó las tensiones a niveles sin precedentes desde los sucesos de Tiananmen en 1989. En la esfera económico-comercial desató la guerra comercial contra China, que esta a su vez respondió de manera proporcional, situación esta que incluso se ha mantenido hasta nuestros días, provocando un severo daño al desarrollo normal de los vínculos comerciales y económicos y al ambiente de negocios entre ambos países. Como resultado de esa escalada, se ha fortalecido el consenso bipartidista anti-chino dentro del Congreso estadounidense, propiciando a su vez la aprobación de iniciativas legales sobre temas que atañen a la seguridad nacional del país asiático. China, en cambio, ha dejado claro que no busca la confrontación bilateral con Estados Unidos, tampoco sustituir la hegemonía de este, al tiempo que ha mantenido y se ha mantenido firme y proporcional ante cada provocación de Estados Unidos, tanto a nivel retórico como práctico. En el caso de China, Biden se ha limitado básicamente, como se sabe, a mantener la línea dura de Trump, aunque tratando al mismo tiempo de cooptar a los aliados en su lucha contra el gigante asiático, con resultados, en mi opinión, muy limitados hasta este minuto. Biden ha señalado claramente a China como un verdadero competidor estratégico. A nuestro juicio, la confrontación multisectorial con Estados Unidos ha tenido y continúa teniendo impactos importantes para China en muchos sentidos, como por ejemplo el desfavorable impacto que ha tenido en muchas de sus empresas o el claro intento de Estados Unidos de contrarrestar y desacreditar
la iniciativa china de la Franja y las Rutas, entre otros despropósitos. Sin embargo, también en lo fundamental ha servido para, de alguna manera, catalizar la visión propia de China y la necesidad de acelerar, de continuar impulsando su proceso de reformas y apertura al exterior, que nuevamente se encuentra abocado a una etapa de redefinición estratégica, en la que sin duda parece confirmarse la confianza y la determinación de la sociedad china en torno al liderazgo del Partido Comunista Chino y también su decisión de avanzar en la construcción de una China socialista moderna. Embajador, no hay duda que asistimos a dos procesos que se manifiestan de forma paralela. Por un lado, China avanza, ya hay cálculos en qué momento futuro será la primera potencia económica mundial, al mismo tiempo que Estados Unidos retrocede en un grupo de campo. China se proyecta con pasos y planificación muy específica de cómo avanzar. Estados Unidos con solución a corto plazo a los problemas principales que enfrenta tanto en su sociedad como en su economía. ¿Cómo percibe este proceso, esta coexistencia de estos dos movimientos desde el lado chino, desde la dirección política del país? Los éxitos alcanzados, sobre todo en el enfrentamiento a la pandemia en estos últimos tiempos, como resultado, en nuestra opinión, de la certeza de las políticas y estrategias adoptadas, incluyendo el principio de priorizar a las personas, la vida de las personas, la salud de las personas, por encima de las lógicas del mercado, unido también a su probada capacidad, repito, de materializar las metas económicas que se ha propuesto hasta ahora, constituyen sin duda fortalezas a la hora de hablar del futuro del país asiático. El impulso en este periodo también a medidas de corrección de varias de las políticas implementadas durante las primeras etapas de la reforma y los nuevos ejes estratégicos definidos para el 14 Plan Quinquenal son también indicativos de que China transita hoy por nuevos derroteros. El giro social de las reformas a favor de la prosperidad común, por ejemplo, es uno de ellos. La demanda de un desarrollo de mayor calidad, la elevación de los ingresos y la reducción de la desigualdad constituyen sin duda también importantes pasos que permitirán al país asiático superar en un futuro cercano importantes desafíos y hacer realidad la meta estratégica de convertirse en un país socialista moderno para el año 2049. Detrás de la insistencia en términos como la prosperidad común, país moderadamente próspero o doble circulación, desde nuestro punto de vista lo que está en juego es la decisión estratégica del liderazgo chino de intentar reequilibrar su economía hacia el consumo interno, impulsar un desarrollo, repito, de alta calidad, en el que la innovación científico-técnica debe jugar cada vez más un rol decisivo. Aun cuando en el corto plazo resulta poco probable observar ritmos de crecimiento tan elevados como los que han caracterizado, como los que ha experimentado China durante las primeras etapas de la reforma, sí sería de prever, en nuestra opinión, que la nueva estrategia acordada tendrá también un impacto transversal en las perspectivas de desarrollo futuro de la sociedad china, incluyendo, por supuesto, la superación de aquellos desequilibrios en el nivel de desarrollo entre las zonas urbanas, rurales y entre las regiones del este y el centro-oeste del país. Lo que conocemos hoy como pandemia, la COVID-19, es algo que se originó en una zona específica de China, de ese gran país, y ha habido un grupo de cuestionamientos respecto a la voluntad y a la decisión de la autoridad de China de compartir información a pesar del enorme esfuerzo realizado en aquel país para combatir ese flagelo. Cuba, como se conoce, ha rechazado ese emplazamiento a China por esta razón. ¿Cómo se aprecia desde ese país, desde China, el esfuerzo realizado a nivel nacional y lo que sucede a nivel internacional con la pandemia? Las medidas higiénico-sanitarias adoptadas por China desde las fases iniciales del brote epidémico, particularmente las enfocadas a la propagación del virus, el reforzamiento de los protocolos médicos para la atención de los pacientes,
distanciamiento social, la cuarentena obligatoria, en fin, experiencias, todo tipo de experiencias que se convirtieron en piedras angulares en el control de la epidemia en el resto del mundo. Desde los mismos inicios de la pandemia, incluso antes de que esta deviniera ya pandemia en sí misma, China compartió datos e información muy útil sobre la lucha contra la epidemia con la comunidad internacional y en especial con la Organización Mundial de la Salud. Especialmente compartió de manera pionera la secuencia genética del virus y sus experiencias en cuanto a los protocolos de prevención y el tratamiento de la enfermedad. Al propio tiempo, mostró también voluntad política, capacidad de reacción para impulsar a la lucha mundial contra la COVID-19 en sintonía con las políticas promovidas por la Organización Mundial de la Salud y en detrimento del compromiso bajo o nulo mostrado desde los mismos inicios por los centros tradicionales del poder, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, para proporcionar una respuesta colectiva temprana a la crisis que se desató. En otras palabras, ha mostrado con resultados tangibles que ha sido uno de los países que mejor ha manejado la pandemia hasta ahora, logrando poner bajo control la enfermedad en tiempo récord y encabezando al mismo tiempo la cooperación internacional en esa materia con resultados tangibles. Pudieran mencionarse muchas cifras, muchos datos que sin duda reflejan la manera en que China ha liderado ese proceso. Por ejemplo, la asistencia china ha llegado a más de 150 países y a una decena de organizaciones internacionales. Según datos recientes, ha donado vacunas a más de 100 países, ha exportado vacunas a más de 60 países, fundamentalmente en países en vías de desarrollo. En el presente año se estima que ofrecerá 2.000 millones de dosis de vacunas al exterior, además de 100 millones a los países en desarrollo, que son adicionales a los 100 millones ya comprometidos a través del mecanismo de COVAX. En el plano bilateral hay que decir que Cuba y China hemos cooperado proactivamente desde los mismos inicios de la epidemia. Han sido innumerables los gestos de solidaridad y el apoyo del gobierno, los amigos de China, desde el primer brote de la enfermedad en Cuba. Hemos recibido toneladas de donativos de suministros médicos que han sido esenciales para el enfrentamiento de la pandemia en nuestro país. Cuando se analiza la conducta china desde el inicio, es perceptible que la escalada promovida por Estados Unidos, que intenta responsabilizar a China por el origen del virus y estigmatizar los estudios de trazabilidad, tiene sin duda claras motivaciones políticas y forma parte de la pretensión estadounidense, la pretensión hegemónica estadounidense de dañar la imagen de China y contener el ascenso del país a todo lugar. Recientemente se anunció una nueva relación estratégica entre China, Rusia e Irán. Se ha especulado mucho al respecto, o sea, hay diversas interpretaciones. ¿Cuál sería una de las lecturas que pudiéramos tener sobre un evento que sin duda tiene una trascendencia importante en dicha región? Como parte de la defensa del verdadero multilateralismo, como lo denominó hace tan solo unos días el presidente chino en su discurso ante el debate general de las Naciones Unidas, en clara alusión a los intentos de la actual administración Biden de cooptar a los aliados en Occidente en su estrategia de contención a China, la interacción conjunta de China con Rusia e Irán resulta en un eje efectivo de coordinación en temas de alta relevancia para la agenda mundial, como lo es sin duda la situación en Siria, Venezuela y más recientemente en Afganistán. En el caso de Irán, Rusia y China han cerrado filas en apoyo a la demanda iraní de que se flexibilicen las sanciones económicas para retomar el plan de acción integral conjunto sobre el problema nuclear iraní y en consonancia también han impulsado de conjunto ese interés frente a las posturas recalcitrantes de Estados Unidos y los países europeos. En el ámbito bilateral, en marzo pasado, China e Irán suscribieron un acuerdo de cooperación estratégica de 25 años que constituye sin duda una hoja de ruta clara
hacia un fortalecimiento sin precedentes de los vínculos económicos y la atracción de sustanciosas inversiones chinas en los sectores energéticos y de transporte. Las relaciones con Rusia también han continuado consolidándose de manera integral, representan hoy una oportunidad única para balancear la actual correlación de fuerzas internacionales, en particular como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Además, el fortalecimiento de las variables de interdependencia económica entre los dos países en el periodo más reciente destacan también el fortalecimiento de sus vínculos en materia de defensa y seguridad. Esta suerte de interacción y coordinación trilateral conjunta genera al mismo tiempo, por supuesto, nuevos balances geoestratégicos, más allá de si se puede considerar o no como una alianza formal, algo que las tres partes seguirán evitando admitir, tomando en cuenta que la naturaleza de estos esfuerzos no está dirigida a confrontar a terceros países. Se trata, por último, de tres importantes actores internacionales que tienen como común denominador o valor compartido el enfrentamiento a la hegemonía estadounidense, cada uno de ellos con agendas propias, pero también con intereses y frentes comunes, que los acercan y los animan a cooperar multidimensionalmente y desde luego a coordinar sus posiciones en la arena internacional. Muchas gracias, Carlos Miguel. Como han observado, en la primera parte de este programa nos hemos referido a temas globales, China como potencia internacional. Manténgase con nosotros, que en la segunda parte del programa nos referiremos más a la relación de China con Cuba. Que 20 años no es nada, que me lo digan a mí, 35 años en Cubavisión Internacional. Soy fundador del canal. Bueno, imagínense que fui a la primera fiesta que se hizo. ¿Qué le debo a Cubavisión? Muchísimas cosas. He tenido asiento en primera fila en todos los eventos más importantes de los últimos 35 años de nuestro país. Políticos, económicos, sociales, deportivos. Eso es vivir parte de la historia de tu país. He tenido la suerte de trabajar con muy buenas personas durante todo este tiempo. Aquí empecé, aquí he seguido y aquí pienso terminar. En Mundo 2020. Hoy conversamos sobre China como potencia y su papel geoestratégico a nivel global. Con frecuencia escuchamos hablar de la iniciativa de la Franja y la Ruta, una propuesta lanzada por el presidente chino Xi Jinping en 2013 y a la cual se han sumado 150 países, entre ellos muchos latinoamericanos. Desde su inicio, Estados Unidos percibió la iniciativa china como un peligro para sus intereses, aun cuando algunos empresarios estadounidenses se sienten atraídos por dicho proyecto, que es considerado una de las plataformas más prometedoras para la cooperación internacional. A esa iniciativa de la Franja y la Ruta se sumó también Cuba como una oportunidad para impulsar con pasos seguros la cooperación pragmática entre ambas partes en diversos ámbitos. Las visitas gubernamentales y conversaciones al más alto nivel reflejan ese interés. Y para los cubanos esto es algo atractivo, sobre todo si pensamos en qué podríamos aplicar de las experiencias de desarrollo de China desde el socialismo aquí en Cuba en un momento en que se implementan transformaciones en la economía. Sobre los vínculos entre La Habana y Beijing, principalmente en el actual contexto de la pandemia de COVID-19, cuando la solidaridad ha marcado los nexos entre los dos países, seguimos el diálogo en Mundo 2020. Continuamos entonces con Cabañas y su invitado.
Embajador, hemos visto en las noticias de estos días, de estos meses, donaciones que Cuba ha recibido de las autoridades chinas para enfrentar la pandemia del COVID-19. Sin embargo, sabemos que esta es una mínima parte de la relación bilateral que tiene otra dimensión y abarca distintas esferas. Desde su posición, ¿cómo se ve la perspectiva de la relación de China y Cuba hacia futuro? Hay que señalar que la ayuda y la cooperación recibida desde China a través de la Agencia para la Cooperación Internacional de China o de otras entidades adscritas al Ministerio de Comercio chino han mantenido también su tendencia al crecimiento en los últimos años, ratificando a Cuba como uno de los países de la región que más ayuda China ha recibido en estos últimos años. Suman hoy decenas los proyectos que se desarrollan por diferentes vías, en diferentes etapas de implementación y en sectores diversos estratégicos como la minería, las energías renovables, la infraestructura, entre otros, que sin duda refuerzan aún más los estrechos lazos económicos existentes entre ambas naciones y constituyen también aportes importantes a nuestro desarrollo económico y social. Por espacio de más de una década, China se ha mantenido y se ha consolidado como el segundo socio comercial de Cuba a nivel global, la segunda nación de origen de las importaciones y también el principal destino de nuestras exportaciones de bienes, destacándose en particular la exportación de productos cubanos tradicionales como el azúcar, el níquel, el tabaco, el ron y la langosta. Las potencialidades en el ámbito económico comercial son realmente inmensas. Un ejemplo de ello lo constituye el sector de la biotecnología, en el que desde luego, después de casi 20 años de una cooperación fructífera y mutuamente beneficiosa, hoy se han conseguido, es posible cosechar realmente éxitos y resultados muy relevantes. Por primera vez este año, el pasado año, lanzamos la convocatoria conjunta entre los respectivos ministerios de Ciencia y de Tecnología para el desarrollo conjunto de proyectos de investigación en varias esferas como la nanotecnología, la ciencia y tecnología agrícola, las ciencias de la vida, etc. Se incluyen en estos proyectos al menos 2 propuestas relacionadas con el enfrentamiento a la COVID-19 entre instituciones cubanas e instituciones chinas. Una de ellas está vinculada precisamente al desarrollo conjunto de la vacuna Pan-Corona contra la COVID-19, que apareció también recogida en la declaración final de la cumbre CELAC como parte de los desarrollos que viene haciendo Cuba y la ciencia cubana en materia de enfrentamiento a la COVID-19. Existe también un alto nivel de complementariedad en otros sectores que son priorizados por China y son también priorizados por Cuba, como por ejemplo, además de la biotecnología, el desarrollo de las fuentes de energía, particularmente las renovables, la minería, la agricultura, la industria alimentaria, entre otros. Hemos sido testigos en los últimos meses, años, de un grupo de cambios, de modificaciones que se han introducido al modelo económico cubano para lograr que sea más eficiente, moderno, sostenible. Durante años, los gobiernos y las autoridades de Cuba y China han intercambiado sobre estos temas y, lógicamente, la experiencia china nos beneficia en ese sentido. ¿Cómo usted podría describir este intercambio que ha tributado a la experiencia cubana? En estos más de 40 años de reforma han sido también prolíficos en cuanto a la construcción del Estado de Derecho en China. La promoción de la legalidad ha estado acompañada de un intenso cronograma legislativo que ha incluido la aprobación de una nueva constitución en el año 1982, pero también de 31 modificaciones a la Constitución y 14 importantes enmiendas constitucionales, esas reformas constitucionales, como resultado de su permanente contrastación con las realidades sociales y económicas surgidas con la reforma. Solo desde el año 2012 hasta la fecha se cuentan en alrededor de casi 50 nuevas leyes promulgadas y más de 200 leyes revisadas en China. Hasta la fecha, ahí se cuentan unas 282 leyes vigentes,
600 regulaciones administrativas y más de 12.000 regulaciones locales, en fin. Ahí encontramos un amplio acervo de experiencia en el ámbito legal que sin duda también son de mucha referencia para nuestro país, también abocado a un proceso de actualización de su marco regulatorio en virtud también de la aprobación y puesta en vigor de nuestra nueva Constitución. Las experiencias chinas vinculadas a la transformación de su sector empresarial, la promoción misma de la exportación, de la inserción del país y de sus empresas en el mercado internacional, en las cadenas de valor, la atracción de inversión extranjera, la contribución de los sectores productivos y de servicios a la economía, en fin, son muchos los temas que pueden servir y sirven de referencia de mucho interés para nuestro país, al igual que las prácticas atesoradas en materia de generación de políticas macroeconómicas, monetarias, fiscales, etc. El papel también del Estado chino como regulador de la economía del mercado, además de su enfoque sistémico y comparativo, la modernización de su gobernanza a partir de una continua corrección de las interrelaciones que se producen entre el gobierno central, los gobiernos locales, gobierno, empresas, sector estatal, sector no estatal, en fin, entre los niveles macros y los niveles micros de la economía. El uso también de instrumentos por parte del gobierno para impulsar la renovación institucional, tales como la construcción de infraestructura pública, plataformas soportadas en las nuevas tecnologías de la información, parques de innovación, zonas de desarrollo experimental, en fin, políticas y estrategias diseñadas e implementadas desde la administración pública que también son de mucha utilidad y referencia para todo lo que estamos haciendo en nuestro país. Asimismo, las experiencias chinas en el enfrentamiento transversal a la pobreza absoluta, la transformación del modelo de desarrollo, la apertura gradual de la economía, las experiencias en materias de innovación, la simplificación de la administración estatal, los procesos de descentralización, el avance y transformación de la tecnología de la información, la informatización de la sociedad, la gobernanza social, la preparación integral y sistemática de los servidores públicos, entre otros temas. Sí, muchas gracias, embajador Carlos Miguel Pereira, un funcionario de muchos años de experiencia, no solo en la región asiática, específicamente en China, ha compartido con nosotros datos hoy y proyecciones que son de mucho interés para nuestra audiencia. Y en el próximo programa, de nuevo, en Mundo 2020, un tema de interés para todos. Muchas gracias. Agradecemos a Cabañas y al embajador Carlos Miguel Pereira por sus comentarios sobre China como potencia mundial cada vez con mayor protagonismo y sus relaciones con Cuba desde hace más de 6 décadas. Por hoy nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.